Leamos juntos. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe de llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando por sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Mis queridos hermanos, tengan presente esto: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundancia, de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a práctica. El que escucha la palabra pero no pone en práctica es como el que mira su rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es él. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a la lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Aquí dice, me estoy adelantando un poco, dice en el versículo 25, dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. La práctica, no siendo perfectos, es cuando recibimos esas bendiciones. No porque somos perfectos recibiremos esas bendiciones. En el versículo 18 que cubrimos la semana pasada, dice: por su propia voluntad, la voluntad del Señor,
nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. En el libro de Génesis, cuando Dios creó el mundo, por medio de su palabra, su voz, sus órdenes, se creó todo el mundo entero. Los animales, los árboles, los frutos, todo fue creado a través de su voz. Pero cuando llegó con nosotros, los humanos, se detuvo y tomó el tiempo para crearnos con sus propias manos. En el lenguaje original dice que somos su creación, pero quiere decir somos su poema, algo que tuvo con cuidado y lo creó con amor. Así es que Él se detuvo y cuidadosamente nos formó. También dice que somos como los primeros y mejores frutos de su creación. La semana pasada cubrí cómo es que Abel y Caín, los dos trajeron sus ofrendas ante el Señor, pero solo la de Abel fue aceptada. No era que era la primera vez que Abel y Caín traían ofrendas. La palabra en Génesis insinúa que ya habían habido otras ofrendas, y al traer esta, porque Dios estaba mirando el corazón de los dos, miró que Caín simplemente lo hacía nomás por hacerlo, porque tenía el odio contra su hermano. Aunque el Señor todavía no les daba las leyes, Abel trajo lo mejor, lo primero ante el Señor. Así si el Señor nos dice que somos los mejores frutos de su creación, los mejores, y Él lo que acepta es lo mejor de las ofrendas, quiere decir que nosotros, siendo lo mejor, los mejores frutos, nos acepta, nos quiere, nos desea. Y a veces que nosotros mismos somos nuestros propios enemigos en diciéndonos uno mismo que no soy suficiente, no sirvo para nada, o no me van a aceptar porque X cosa. Pero el Señor no se fija en nada de eso. Él mira su creación, su poema, y nos dice: tú, siendo los mejores frutos, los primeros y los mejores frutos, es lo que yo quiero y es lo que yo acepto. Vayan conmigo al libro de Romanos, comenzando en el capítulo 12, en el primer versículo. Romanos 12. Dice: por lo tanto, hermanos, tomen en cuenta la misericordia de Dios. Les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Como se había mencionado, nosotros mismos somos nuestros propios enemigos muchas de las veces. Pero aquí dice la palabra que no nos dejemos que el mundo nos amolde. Quienes nos rodean, con quien convivimos, es que nos mete esos pensamientos o esos sentimientos que nos hace sentir como que no valemos mucho o nada.
pero somos una ofrenda que el Señor acepta. Versículo 19 dice: mis queridos hermanos, tengan presente en esto. O en otra palabra dice, en otra versión dice, pongan atención. Fíjense, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y lentos para enojarse. Así es que les está diciendo, pongan atención, tomen nota, fíjense en lo que les voy a decir. Debemos estar listos para escuchar. Cuando nosotros que somos padres les decimos a nuestros hijos, ya sean pequeños o mayores, a los mayores les decimos, mira, estos son tu tarea por el día de hoy, haz esto, barre aquí, guarda esto, guarda el otro, ponte a hacer esto, y esperamos que lo hagan. Pero si esas mismas instrucciones se las damos a los pequeñitos, obvio que quien las va a entender va a ser los mayores. Esperamos que sean los mayores que las entiendan y no esperamos lo mismo de alguien que es todavía un bebé. Así es que Santiago nos está hablando a nosotros cristianos, nosotros que somos creyentes. Pongan atención, sean lentos de hablar y estén listos para escuchar. Por alguna razón tenemos dos oídos y una boca, aunque conocemos gentes que parece que tienen dos bocas y hablan de los dos lados. Pero cuando nos detenemos para escuchar, en el primer servicio mencioné esto, que nos toma más o menos como 2 años cuando recién nacimos para poder hablar, aprender cómo hablar. A unos menos tiempo, a otros más tiempo, pero por lo regular son 2 años. Pero nos toma más de 50 años para poder saber cómo controlar esa lengua. Es una marca o una nota o algo, un aspecto de madurez, cuando sabiendo quiénes somos por dentro, especialmente porque nadie antes nos conoce en realidad qué está dentro de nosotros. Obvio que el Señor sí, pero es un aspecto de madurez cuando sabiendo lo que está dentro de nosotros imploramos y buscamos al Señor porque sabemos que necesitamos un Salvador. Por nuestras propias obras no podemos hacer nada. Tal vez miramos resultados. Tenía un compañero de trabajo donde él, en ese entonces, ya hace como 5 años más o menos, él decía que él tenía un llamado, que el Señor lo llamaba a ser un misionero. Y no lo conocía mucho, yo solamente sabía que era creyente, y mientras su hora de almuerzo leía la Biblia. Y antes de irse, me había dicho que él iba a entrar a ser misionero, que era su llamado. Tiempo presente, hace como 1 año más o menos, volví a escuchar de él, por medio de otros compañeros que aún trabajan ahí. Me habían comentado que se había casado pero estaba a punto de divorciarse. Y les tuve que preguntar, ¿estamos hablando de la misma persona, tal y tal a ti? Sí, es él. Y una vez yo recuerdo que le hablé y me dice, no necesito que un mocoso me enseñe la palabra del Señor. Me dijo mocoso porque él es un poquito mayor que yo. Dice, yo entiendo la palabra, yo sé la palabra. Es más, ni siquiera mi pastor
me va a enseñar nada. Yo conozco la palabra del principio al fin de la Biblia. Le dije, ok, está bien. Bueno, que Dios te bendiga. Ahora sé que aún continúa teniendo problemas y dice lo mismo, no necesito, yo no voy a retiros de hombres, yo no voy a estudios bíblicos de hombres, yo voy a servicios simplemente por obligación, pero yo conozco mi palabra. Y miro su vida y en realidad no sé los detalles por qué no fue siempre a ser misionero, no sé detalles por qué razón está allí en esa situación, pero en aspectos de la palabra no es maduro y habla simplemente por hablar, tristemente. Y también nosotros tenemos tal vez gentes que conocemos que nos dicen, yo conozco al Señor, yo sé la Biblia del principio al fin. Puede recitar versículos al instante. Pero cuando queremos hablarles del Señor, de su relación, es como si estuviéramos hablando de algo raro. Porque si en realidad nosotros, y me incluyo yo también, si en realidad conociéramos al Señor, y si alguien viene hacia ti y tú le estás hablando de la Biblia, esto, y el otro, y esta persona te pregunta, ¿me puedes introducir al Señor? ¿O quién es Jesucristo? Háblame de Él. Y simplemente pues lee la Biblia, aquí está, aquí dice quién es. Es como decir, yo conozco a un artista, a un jugador de básquetbol. Conocemos de él porque miramos su vida en televisión o en las noticias. Pero si alguien te dice, ¿tú lo conoces o conoces de él? No, pues yo sé, mira, nació aquí, hizo esto, hizo lo otro. Oh, entonces lo conoces. No, solo sé de él. Es lo mismo con el Señor. Yo sé del Señor, nació, murió, su palabra está aquí. ¿Me lo puedes introducir? Mateo 13:9 dice, quien tiene orejas, oídos, déjenlo escuchar. Y Romanos 10:17 dice, la fe viene por escuchar y escuchar la palabra del Señor. ¿Se imaginan si tuviéramos dos bocas y solamente una oreja o un oído? Raúl Ruiz dice, hay una buena razón porque Dios nos hizo con dos orejas y una boca para que podamos escuchar 2 veces más que el hablar. Estudios dicen que un humano puede escuchar de 4 a 5 veces más rápido de lo que uno puede hablar. Así, si escuchamos mucho más rápido lo que podemos hablar, hay muchos de nosotros que hablamos mucho más rápido que de lo que escuchamos, y es lo que dice Santiago, ser lentos, pero rápidos para escuchar. Hay muchos cursos escolares en los colegios, en las universidades, de clases que son rápidas, un curso de cualquier sea el curso rápido, o para los que son adultos por internet, los que no tienen mucho tiempo. Pero en todos estos cursos que ofrecen en los colegios o clases no relacionadas con colegios, ni una he visto que digan que sea cómo tener paciencia, cómo ser lentos. Todo es rápido, rápido, rápido.
más. Hebreo 5:11 dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlos porque ustedes lo que les entra por un oído les sale por otro. En otra versión dice, ustedes lo hacen difícil de entender. La palabra está simple. A veces, yo sé que hay muchos de ustedes, nosotros, que leemos la palabra y luego la volvemos a leer y luego otra vez la volvemos a leer y encontramos ciertas cosas de que, eso no lo había visto antes. Y tal vez leemos y decimos, no lo entiendo, y ahí lo dejamos. Tengo un hábito ahorita de que el libro que yo estoy leyendo personal, si estoy leyendo un versículo, si no lo entiendo, lo vuelvo a leer otra vez, otra vez, hasta que entonces es que hace sentido de lo que estoy leyendo. Entonces me muevo y otra vez, si no entiendo algo, lo vuelvo a leer, pero no me quedo estancado, sino que al estar leyendo y no lo entiendo, oro. ¿Qué quiere decir esto, Señor? ¿Qué estás tratando de decir aquí? No lo hago muy difícil y digo, esta palabra no la entiendo. Y cuando el Señor nos da simples instrucciones, lo hacemos tan complicado que nosotros mismos, como les había dicho, somos nuestros propios enemigos. Lo hacemos tan complicado las cosas que antes de empezar ya estamos agotados. O hacemos las cosas tan complicadas, una simple palabra del Señor la hacemos tan complicada que lo queremos perfecto. Y como nosotros sabemos que no somos perfectos, entonces no lo hacemos. Hay una buena ilustración en 2 de Samuel, capítulo 23, donde el rey David habla antes de escuchar. Habla muy rápido y no escucha muy lento, porque les di el equivocado. David, era el rey David, pero él estaba escondiéndose de los filisteos, y estaban escondidos en el desierto y tenía mucha sed, y simplemente en voz baja estaba orando hacia el Señor y le dijo, quiero agua. Y cerca de él estaban unos soldados que lo escucharon sin dudar, sin preguntarse el uno al otro. Corrieron y arriesgaron, dice el versículo, que arriesgaron su propia vida para poder traer esa agua al rey David. Así es que estos soldados escucharon rápido y actuaron. Después sabemos que esa misma agua que le trajeron al rey David, él se la ofreció al Señor como una ofrenda. Y esos soldados miraron que David vació el agua y se la ofreció al Señor. No se enojaron, aunque tuvieran tenido razón por enojarse, porque acaban de arriesgar su propia vida por traerle el agua y la vacía. Pero ellos entendieron que esa fue un sacrificio para el Señor. Así es que ellos fueron rápidos para escuchar y entendieron, no se enojaron tampoco. Versículo 20 dice, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere.
Por esto, despójense de toda inmundancia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Ahora sí, vayamos a 2 de Samuel, versículo 12. Samuel 12, del 1 al 12. Dice: el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo: 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita en casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darles de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que él respondió a Natán: tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel, y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo, y puse mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. Pero ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagradaba? Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Pero por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de su propia familia, y ante sus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré al otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré en plena luz, a la vista de todo Israel. David había cometido pecado. Y como fue muy rápido para hablar, cuando Natán le estaba explicando, él mismo se condenó. No se puso a escuchar a ver qué era. Obvio que lo que había hecho era un pecado. Y aquí el Señor les dice, lo reprime, lo reprende, diciéndole que todo lo que él hizo en secreto, a escondidas, el Señor le iba a castigar haciéndole lo mismo, pero en plena luz, que todo el mundo mirara. Aunque Dios lo castigó aquí, después, en el siguiente capítulo, también sabemos que el Señor lo perdona porque David se arrepiente. Sabemos que Natán le ayuda a ser restaurado. No se queda donde mismo. Cuando estábamos haciendo el estudio relacionante al perdón,
cómo es que nosotros pedimos perdón y qué pasos debemos tomar para que ese perdón sea genuino y verdadero. Y una vez que pidamos ese perdón, podamos restaurar la relación. Otro ejemplo que tengo con este mismo versículo, de que tenemos que ser listos para escuchar y lentos para hablar y lentos para enojarnos. La semana pasada, o hace más o menos 2 semanas, estaba hablando con alguien que me preguntó por qué razón, bueno, no me estaba preguntando, sino estaba comentando de que le gusta de que leemos versículo por versículo, pero haciéndolo de manera de que lo entendamos a nuestros tiempos presente. Y esto, algo que nosotros aquí pasamos, llega con este mismo versículo de que quienes fueron afectados no estaban listos para escuchar y no fueron lentos para escuchar y tampoco para enojarse. Muchos fueron afectados y porque fueron muy rápidos para enojarse y no lentos para escuchar, ninguno de estos grupos o la mayoría de estos grupos no han podido en realidad saber la verdad. Rumores, lo que dijo esta persona, lo que no dijo, y no poder clarificar en realidad como gente madura bíblicamente, porque la Biblia dice también que cuando tienes algo en contra de tu hermano, vayas con tu hermano y lo arregles, no de que se enojen y se retiren de uno al otro. Y tristemente estamos viendo quién no son maduros. Los que sí son maduros hemos podido alcanzar y mirar el fruto que ahora están demostrando. Sabemos que hoy día, domingo, en todo el país, en otras partes del mundo, están teniendo servicios en las iglesias. Y tristemente muchas de esas personas que atienden los servicios bíblicos o escuela dominical simplemente están perdiendo el tiempo o gastando el tiempo de alguien que está dedicado al Señor y que lo hace porque es su llamado. Pero especialmente aquí en los Estados Unidos, vamos a la iglesia, a la escuela dominical, y simplemente lo hacemos porque es nuestra obligación. Pero una vez salir de aquí, de las puertas de las 4 paredes donde están en servicio, no se pone en práctica lo que acabamos de escuchar. Y ese tiempo es perdido porque no dice la palabra, dice que no seamos perfectos, pero que pongamos las cosas en práctica para que a través de esas prácticas seamos bendecidos. Hay un juego que los niños juegan que quiere significado de un semáforo verde, rojo y amarillo. Y cuando está en verde, corren hacia adelante, con ese amarillo se detienen, caminan despacio, y con el rojo tienen que parar. Y el primero que llegue al frente es quien gana. Si nosotros tuviéramos esos semáforos para hablar y detenernos cuando vamos a decir algo incorrecto o que no debemos, nos ayudaría muchísimo. Les había mencionado que también hay muchos colegios que ofrecen esas clases o esos cursos donde las clases son rápido.
pero no hay una clase que enseñe la paciencia. Lucas 6:45 dice: de la abundancia del corazón, o de lo que abunda en el corazón, que está sobre desbordándose del corazón la boca habla. Así es, lo que está en nuestro corazón o se desborda de nuestro corazón es lo que sale por la boca. En aspectos espirituales o bíblicos, el hablar o decir y no hacer es en realidad no hacerlo o no saber. Porque si nosotros sabemos que algo que tenemos que hacer y no lo hacemos, es en realidad no conocerlo. En el Salmo 47 y 8 y también Hebreos 10:7 dice que Jesús, antes de estar aquí en la tierra, estuvo en la presencia de Dios, el Padre, diciendo: aquí estoy. Está escrito acerca de mí en las Escrituras que vengo a hacer tu voluntad, mi Dios. La virtud o honradez que Dios quiere, que desea, no es que seamos perfectos, pero que escuchemos la obediencia. Los pensamientos que abundan en nuestra mente. Dice el pastor A.W. Tozer que cuando estamos fuera o libres, que no estamos estudiando, que estamos libres de pensar, y todos somos libres de pensar, pensamos o que estamos pensando cosas que no estén relacionadas a lo que estamos estudiando, fuera de la responsabilidad del mundo, responsabilidad del trabajo o familiar. En nuestros pensamientos, eso que estamos pensando y seguimos pensando, quiere decir que ya somos eso. Porque si de tanto y tanto estamos pensando, en eso mismo nos convertimos o nos vamos a convertir. Versículo 21 dice: por esto despójense de toda inmundancia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. En el libro de Ezequiel dice que Él, el Señor Dios, nos puso dentro de nosotros un nuevo corazón. También la palabra dice que Él nos ha puesto en nuestro corazón ese cierto aspecto que ya no va a ser necesario que alguien nos hable de quién es el Señor. Cuando estamos en el mundo, sabemos que algo más grande que nosotros existe. Y cuando alguien nos empieza a hablar del Señor, si en realidad tenemos nuestro corazón, o la persona tiene el corazón bien con el Señor, o está preparado, lo entendemos. En el Viejo Testamento, la gente tenía que explicar, leer la Biblia, o en ese entonces no tenía la Biblia, pero leer las Escrituras para que pudieran escuchar del Señor. Ahora en este mundo presente, en este tiempo presente, aunque hay muchos que no sean creyentes, tienen eso ya sembrado en el corazón, que nos dice que hay algo mucho más grande que nosotros. También muchos de nosotros escuchamos en el radio tal vez diferentes mensajes, diferentes pastores, o por televisión o lo que sea, y tal vez hablemos bien de algunos mensajes, o me gusta tal y tal, pero de tantos mensajes que escuchamos, de todos esos mensajes, ¿cuántos o cuánta palabra en realidad la absorbemos y dejamos que penetre nuestro corazón?
En otra versión de la Biblia, de este mismo versículo, dice que desháganse de lo que sobreabunda, de la malicia, lo que abunda, o sea que tenemos de más, esa maldad que tenemos es de más. En Jeremías 4:3 dice que abran surco en terrenos no labrados y siembren, y que no siembren entre espinas. Esta palabra quiere decir que abramos surcos para que se siembre lo que es bueno y no sembremos donde hay espinas, donde cosas que sean del mundo no esté presente. Así es que si sabemos que la palabra dice que estemos listos para escuchar y lentos para hablar y lentos para enojarse, como individuales, pregúntese en uno mismo: ¿cómo voy a dejar que el Señor, o cuándo voy a dejar que el Señor tome mando de mi lengua, de mis sentidos, de mis emociones, de mis pensamientos? Después, en el siguiente capítulo, sabemos que Santiago se dirige más a lo que dice la lengua. Y luego en el capítulo 3 también habla mucho más de la lengua. Así es que la lengua, lo que decimos, es muy poderoso. Oremos.